Me da un enorme gusto de ver tantas personas aquí porque es sábado y por fin se ha reparado el clima en Chequia después de un largo mes frío, ¿no? Entonces, la verdad sí está muy padre que puedan estar. Y bueno, hoy tengo preparado un tema para ustedes que pues fue solicitado por el grupo, no sé cuántos de ustedes votaron por él o no, pero pusimos ahí como una listota de temas y como 16 personas han elegido o han votado por la noción del tiempo, ¿no? Que es un tema que puede ser un poquito confuso a veces para un extranjero, porque sí es una de las áreas de diferencia más grandes que existen entre nuestras culturas, ¿no? Saber cómo moverse y cómo la gente entiende el tiempo para que haya un entendido mutuo. Aquí tenemos un subtítulo, no, bueno, título, que dice mejor vine antes, ¿no? Esto yo creo que ya dice mucho sobre lo que va a seguir. Que los checos somos capaces de no solamente llegar a tiempo, sino incluso llegar antes a ciertos tipos de ocasiones para estar seguros de no quedar mal, ¿no? Entonces aquí quisiera explorar entonces cuándo hay que llegar a tiempo, cuándo hay que llegar incluso antes, cuándo se vale llegar un poquito tarde, cómo está visto eso por la sociedad y dónde están también esas zonas de flexibilidad, ¿no? Porque ningún país es realmente como 100% rígido en sus reglas, o a lo mejor Suiza o algo así, porque ellos sí son como muy, ¿no? Dados a sus reglas. Pero en países un poco más relajados como que a Suiza no le llegamos ni a los tobillos en su puntualidad, la verdad. Entonces aquí es muy importante saber dónde sí, dónde no, cómo mido, cómo me está interpretando mi interlocutor, ¿no? Sobre todo para ponerse de acuerdo. Yo siento que los tiempos son esenciales para saber cómo me pongo de acuerdo con los demás y para que todo fluya, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en la diapositiva pues algo que todos ustedes saben, me imagino, si es que han pisado estas tierras, que la cultura checa valora la puntualidad, la planificación y el cumplimiento de los horarios, ¿sí? Creo que eso nos sorprende, realmente sí, yo diría que la norma social es así, que la puntualidad está más valorada que no valorada, ¿sí? Y eso igual está apoyado pues con ciertas estadísticas, una de las más relevantes, 2022, por ejemplo, la World Value Survey, ¿no? Que es una gran encuesta con poblaciones muy grandes, y ahí dicen que el 85% de los checos considera que ser puntual es una norma de convivencia esencial, por encima incluso del promedio europeo, 75%, así que wow, ajá. Y esta diferencia se acentúa si lo comparamos con países, por ejemplo, como México, de otros países del área latinoamericana, ¿no? Donde la flexibilidad horaria es la norma aceptada. Entonces, sí estamos frente a un área de diferencia cultural muy grande. Y bueno, yo lo que quisiera entonces dejar claro es hasta dónde esta regla realmente vale 100%, ¿no? Porque por otro lado, también es cierto que sí hay flexibilidad a nivel cotidiano en Chequia, en la gestión de tiempo, ¿sí? Cuando se trata de alguna ocasión, alguna visita familiar o social, con amigos y etcétera, hay un pequeño margen de llegar tarde o avisar y decir, oye, traigo retraso o lo que sea, y la gente no los va a comer vivos, ¿no? Yo diría que siempre, si ustedes tienen retraso, siempre hay que avisar. De eso vamos a hablar más adelante con más detalle. Cómo avisar, cuál es la terminología, cuáles son las palabras, ¿no? El vocabulario. Pero básicamente quien avisa no mete pata, ¿sí? Porque lo peor es tener a la otra persona esperando. Desde el punto de vista checo eso es una falta de respeto tremenda, ¿no? Pero bueno, si se trata de familia o amigos, es posible que la situación sea un poquito más flexible y que hasta los mismos chicos se relajan, ¿no? Porque realmente les interesa más mantener como las buenas relaciones que solamente así como, no, ya se nos fueron 3 minutos de la convivencia, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, pues no va tampoco por ese lado. Entonces, yo me acuerdo que el año pasado fuimos a un baile de gala, que aquí se dice ples, por cierto, no sé si alguna vez han ido a un ples, les voy a mandar la palabra por chat. El famoso ples, que es el baile de temporada, baile de gala. Es una cuestión cultural muy grande aquí en la República Checa. Esos bailes se organizan entre enero y marzo, cuando no hay nada que hacer y el clima está terrible.
Entonces es cuando se hacen esos bailes de gala, ¿no? Entonces se ponen su mejor ropa y etcétera. Pero lo estoy diciendo por lo siguiente, porque el año pasado fuimos precisamente a un baile de gala, íbamos con una amiga y pues yo con mi pareja y él es mexicano, ¿no? Entonces lo que pasó es que pues mi pareja se lo pasó así como muy relajado, o sea, ¿no? Al final traíamos como más de media hora de retraso, ¿no? Que a lo mejor en México no habría gran cosa si vamos a un evento, pero resulta que mi amiga que nos acompañaba llegó por su cuenta y nos teníamos que ver ahí en la entrada en la entrada al baile, ¿no? Y ya saben, pues por febrero, por ejemplo, hace un montón de frío, entonces ella estaba ahí con su vestido de gala y con su abrigo, pero ya estaba medio muerta de frío. Y yo siempre le estaba diciendo, espérame, otros 10 minutos, es que mi pareja ya casi, ya casi, pero es que aún no se ha peinado y yo no sé, aún se está bañando y así, ¿no? Y dame otros 10 minutos, dame otros 10 minutos. Y pues mi querido no se apuraba, ¿no? Yo le decía, oye, pero ya nos están esperando. Y él me decía, ¿y qué? Pues que nos espera un rato, ¿no? Y dije, no, pero así no funciona. Y entonces al final, por mucho que haya avisado, digamos, ¿no? Como 3 o 4 veces, al final se acumuló el tiempo y la media hora fue mucho. O sea, eso en la República Checa, una media hora de espera extra, si es que habíamos acordado previamente, ¿no? Una hora exacta, sí, sí es una metida de pata. Así que por mucho que haya avisado, estaba así como, bueno, ya estaba muy molesta con nosotros cuando llegamos, ¿sí? Y no la culpo, porque mi alma checa también estaba gritando así como en inconformidad, ¿no? Entonces, esas son situaciones como extremas, ¿no? Generalmente si llevan un retraso como de que será como 10 minutos, por ejemplo, con que avisen, pues la gente no se va a sacar de onda tanto, ¿sí? Media hora ya es mucho. Ok. Bueno, entonces yo lo que hice fue buscar testimonios reales de checos de carne y hueso para que ustedes puedan ver cómo los mismos checos hablan de cómo se relacionan con el tiempo, para que no me tengan que creer todo a mí. Y eso sí, los testimonios vienen, bueno, vamos a ver varios a lo largo de esta clase, y casi todos vienen de personas que ya son como mayores, o sea, no son chavitos, ¿sí? Son personas ya con cierta madurez, adultos mayores, por ejemplo, y ellos provienen de una generación que sí, o sea, si ahora piensan que la sociedad checa es puntual, en las generaciones anteriores fue, pero así totalmente, o sea, rígido, totalmente rígido. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un testimonio de una persona, como ella está como balanceando esa cuestión de, por un lado, puntualidad y por otro lado, flexibilidad, ¿no? Y dice la señora, no pertenezco ni al grupo de personas muy puntuales, ni a aquellos que llegan tarde a casi todo. En el trabajo no podía permitirme llegar tarde. También cuando viajaba en tren o autobús, nunca me ha pasado, ni me pasa ahora, que lo pierda. Más bien suelo llegar demasiado temprano y espero el tren o el autobús. Pero a las reuniones con amigos, al médico, al veterinario y a mis actividades actuales, casi siempre llego a último momento o ya con algunos minutos de retraso, pero minutos. O sea, minutos, estamos hablando de 2, 3 minutos. ¿Sí? Y así lo describe una persona que se considera no tan puntual en el contexto de este país, ¿no? Para que se hagan una idea. Ok. Muy bien. Ahora, un poquito de antropología, es que yo también tengo formación antropológica, así que a veces me voy por ese lado un poco, espero me lo perdonen, pero se me hizo interesante, y se me hicieron interesantes estos conceptos, porque eso nos permite clasificar un poquito las culturas según su enfoque hacia el tiempo, ¿no? Entonces hay un antropólogo que se llama Edward T. Hall, y él divide las diferentes culturas humanas en monocrónicas y policrónicas, ¿no? Y resulta que la cultura checa es monocrónica porque percibe el tiempo como una, pues, dice, línea estructurada, ¿sí? Donde cada actividad tiene su espacio asignado y no se sobreponen. Eso significa que si hago una cosa, pues hago una cosa, la atiendo bien y luego me paso a otra. No me va a pasar que me quede demasiado tiempo en la primera actividad para que se traslape con la que ya debía haber empezado desde hace tiempo, ¿sí? Como a veces pasa en México, ¿no? Que aún no termina una cosa y ya había empezado otra, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces una cultura monocrónica no permite eso, ¿sí? Como que se organizan los tiempos para que de A me lleve a B y luego de B a C y que no haya como esos traslapes, ¿no? Esas confusiones. En cambio, en las culturas que se llaman policrónicas y donde encajan también las culturas latinoamericanas, se concibe el tiempo como algo fluido, como algo que fluye simplemente. Las relaciones personales tienen prioridad sobre la agenda, y las interrupciones no se consideran necesariamente irrespetuosas, ¿sí? Que a mí
parecer sí describe bastante fielmente la cultura mexicana como yo la conozco. O sea, hay como cierta relajación respecto a, y yo diría que hasta todos se respetan en que no se respetan los tiempos. O no sé cómo decirlo, ¿no? Mm, hay como simplemente una actitud social que se comparte. Porque también es cierto que si le preguntáramos a las personas que si fueron a vivir cierto periodo de tiempo en algún país latinoamericano, yo creo que todos nos vamos a dar cuenta que no es que no exista puntualidad en Latinoamérica, o sea, en el sentido europeo me refiero, ¿no? No es que no exista, más bien las personas tienen como una variedad muy grande de configuraciones como entienden el tiempo. Yo en México conozco gente que son muy puntuales, como a la europea, o sea, se parecen mucho a como yo fui educada, ¿no? Y no hay problema, pero también conozco personas que a veces son puntuales y a veces no son puntuales, y más bien depende del contexto, qué es lo que suceda, ¿no? A veces llegan a tiempo y a veces no llegan a tiempo. Y finalmente hay personas que pueden ser sumamente impuntuales a tal grado que pueden simplemente no llegar y ni siquiera avisan, ¿no? Entonces yo diría que mientras que, por ejemplo, en Chequia casi todos se ajustan a la norma, donde todos avisamos, todos estamos como más o menos en el mismo entendido. En México particularmente existe como mucha variedad de cómo entender el tiempo. Entonces hay personas de varios tipos. Y al final, como no hay como un solo consenso social, sino que hay personas con configuraciones distintas, pues eso puede parecer caótico al final, porque uno no sabe, o sea, debo ser puntual, no debo ser puntual, debo ser como ese tipo de mexicano, debo ser como ese tipo de mexicano, o qué debo hacer. Esa es mi percepción del asunto, mi experiencia personal, ¿sí? A veces me confundía eso, porque no tenía como una guía clara para saber cómo me voy a comportar en México para quedar bien y también pues para lograr hacer mis cosas, ¿no? Entonces, bueno, cultura monocrónica y cultura policrónica, se me hizo interesante eso. Bueno, y aquí vamos a hablar un poquito sobre las mentalidades, ¿sí? Porque no solamente se trata de entender cómo las personas manejan los tiempos, sino también hay que entender los valores asociados al tiempo en cada país o en cada cultura, ¿no? ¿Qué tanto lo valoramos? ¿Cómo lo consideramos como qué? O sea, ¿qué valor o qué mensaje nos da, ¿no? Si uno, por ejemplo, es puntual o no es puntual. Hay ideas culturalmente arraigadas detrás del manejo del tiempo, más allá de la pura logística, ¿no? Entonces, yo, para resumirles esa experiencia mía en una frase, diría que donde la cultura latinoamericana, bueno, las culturas latinoamericanas, obvio que son muchas, a menudo ven rigidez, la cultura checa ve respeto. Ahí creo que a veces no nos entendemos mucho entre los latinos y los checos, ¿no? Porque yo lo que he escuchado mucho de mucha gente latinoamericana que tuvo pues ese contacto con Chequia, es que me dicen es que hay mucha rigidez, como que la gente no se relaja, están como muy, ¿no? Así siempre como muy duros en ese sentido y como que no te perdonan ningún tipo de flexibilidad. Y yo como que siempre trato de así como, no sé, como mostrar las dos miradas, ¿no? Ok, sí te entiendo, porque a veces puede ser sofocante para una persona que viene de una cultura más relajada en este sentido, pero también hay que entender que los chicos no somos puntuales solo por ser puntuales, o sea, que realmente nos importe que perdamos un minuto o 3 minutos de algo. Es que lo vemos como una cuestión de respeto hacia el tiempo propio y hacia el tiempo de la otra persona, ¿sí? Entonces aquí a la mitad, de hecho, a ver, aquí a la mitad de la pantalla pueden ver una frase que dice tiempo es dinero y en checo se dice čas jsou peníze. Čas jsou peníze. Es un dicho que ustedes pueden pues escuchar fácilmente de la gente, es algo que se dice bastante, ¿sí? Čas jsou peníze, tiempo es dinero, y eso no necesariamente tiene que entenderse como que el tiempo necesariamente tiene que servir para ganar, así como recursos, ganar dinero como tal, sino que se refiere más bien al valor el que le atribuimos al tiempo como tal. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo que podemos invertir,
no necesariamente otra vez en sentido monetario, en sentido económico, sino invertir, por ejemplo, en nosotros mismos. Entonces, si alguien me quita tiempo porque es impuntual, entonces ese tiempo que me quitó, que yo me la pasé esperando, no haciendo nada productivo, lo pude haber dedicado, pues, no sé, incluso por ejemplo, descansar y ponerme mejor, o hacer un poco de ejercicio, o salir de paseo, yo no sé, o sea, o leer un libro, o cualquier cosa, pero disponer de mi tiempo en vez de tenerlo como en suspenso, porque alguien dijo que llegaría a cierta hora y al final llega media hora antes, perdón, media hora después. Entonces, no sé si me explico con esto, pero para nosotros tiempo es dinero. Časou peníze significa eso, que el tiempo es algo que tiene valor y que se tiene que aprovechar bien, y si alguien no lo respeta, pues es como medio maleducado con la otra persona, ¿no? Um, bueno, entonces aquí tienen unas frasecitas, como por ejemplo přijít včas, que significa llegar a tiempo. Přijít significa llegar, ¿sí? Arribar, llegar, ajá. Y včas es un adverbio que significa a tiempo, ¿sí? En español pues está la preposición a y luego tiempo. Para nosotros todo esto está incluido en una sola palabra, včas, ajá. Y bueno, quién sabe o quién se acuerda de lo que habíamos platicado la vez pasada, pues ya sabemos que la preposición v significa en, ¿no? Entonces como dentro del tiempo, en tiempo, por eso es včas, pero se escribe todo junto. Ajá. Bueno, y přijít včas, llegar a tiempo, significa que tú valoras el espacio y el esfuerzo de la otra persona, ¿sí? En cambio, si tú llegas tarde, y eso se dice přijít pozdě, pozdě es tarde, ajá, přijít pozdě, llegar tarde, e incluso un par de minutos, puede ser llegar tarde, ajá, eso se puede interpretar como una falta de seriedad o interés, así que es que me da igual. A ver, Selene dice, yo no puedo ver la parte baja de la imagen. Sí, a ver, déjame ver qué está pasando aquí. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Vamos a reducirlo un poquito más. A ver, espérame, voy a mover un poco. Es que ya lo tengo en PDF porque así se lo voy a compartir a ustedes también. Ya, ¿no? Ya, ahora ya. Ok, perfecto. Vale. Entonces, llegar tarde puede interpretarse como una falta de seriedad o de interés, y al mismo tiempo es falta de respeto, ¿no? Bueno, entonces, un checo indignado porque lo tienen esperando, ¿qué es lo que les diría? Si alguien, bueno, si a alguien le pasa y le llegan a decir, espero no suceda, les van a decir algo como už tady čekám, už es ya, tady es aquí, ya aquí espero, literalmente. Čekat, el verbo čekat significa esperar. Entonces, už tady čekám, y ahora pues ya dependiendo de la situación que se produjo, 20 minutos. Yo creo que 20 minutos ya es como para que se enoje la persona, como para decirle, už tady čekám 20 minutos. O sea, ya llevo 20 minutos esperando y nada, no has llegado, ¿no? Entonces, bueno, půl hodiny, que es lo que me pasó con el baile de gala, ¿no? Y llegué media hora después, 5 grados bajo cero, esperándome la pobre persona. Ya ven, me dijo, ya llevo media hora esperando, už tady čekám půl hodiny, ¿sí? Bueno, 20 minutos, 20 minutos, půl hodiny, media hora. Bueno, aquí tienen unos testimonios de cómo lo entiende la gente. Sí, como lo entiende la gente. Entonces, de nuevo, tengamos en cuenta que son personas con, bueno, o sea, ya mayores un poquito, que son muy puntuales, pero dicen lo siguiente, ¿no? Valoro el tiempo de los demás y por eso intento estar en todos lados a tiempo. Esa es una. Otra persona dice, y lo dice con palabras fuertes, ¿no? Yo detesto profundamente la impuntualidad, porque hacer que alguien te espere me parece de lo más maleducado. Por eso siempre dejo un pequeño margen de tiempo para asegurarme de llegar puntual. Ese tipo de terminología como margen de tiempo, que es muy usada por los checos, časová rezerva, eso lo vamos a aprender un momentito más. Voy a tener una listita para ustedes para que se hagan de vocabulario. Ahí vamos a tener el margen de tiempo. Y bueno, el tercer testimonio, dice la señora, es desagradable cuando alguien llega tarde a una celebración, una fiesta familiar, en la que, por ejemplo, se va a servir comida caliente y todos tienen que esperarlo, ¿no?
y encima hace comentarios como si no pasara nada. Entonces, sí, o sea, donde los demás son puntuales, una sola persona puede quebrar toda la dinámica, ¿no? Y bueno, generalmente con este tipo de comentarios será entender que si yo respeto a los demás, pues también espero que los demás me respeten a mí, ¿sí? Porque como digo, a los chicos no les gusta hacer esperar porque no les gustaría que alguien los haga esperar a ellos, ¿sí? Bueno, a nosotros, que yo soy parte, ¿sí? Entonces ahí está la cosa, ¿sí? Requiero de los demás lo que me gusta recibir de ellos. Ujú. Muy bien. Ok, miren, aquí hay más, ya ni me acordaba, tenemos más testimonios aquí, son muchos. Dice otra persona, yo tengo como una especie de reloj interno incorporado, eso es bonito. No me gusta llegar tarde a ningún sitio, lo considero una muestra de descortesía y mala educación, ¿sí? Y finalmente, una persona que es como ya una abuelita, soy de una generación mayor, de la época en que no existía ni el móvil, casi nunca había teléfono, y un reloj era un regalo muy preciado. Aún así, nunca llegaba tarde. Mi madre no toleraba ni 5 minutos de retraso en esa época, ¿sí? Y aquí hay algo interesante. Los chicos somos capaces, bueno, lo que dice aquí el primer testimonio, tenemos como un reloj interno incorporado. Es decir, cómo crecimos en una cultura donde se valora la puntualidad y hay que hacerse bueno en estimar los tiempos. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, como si a todos nosotros nos creciera un reloj en el pecho de alguna forma y sentimos un poquito más los tiempos. Entonces, yo, por ejemplo, con mi pareja estábamos comentando apenas, él dice, oye, ¿cómo es posible que tú cuando avisas a alguien, cuando vamos, no sé, a una cita o lo que sea, y ya sabes que vas a tener retraso, estimas como, voy a tener 7 minutos de retraso, ¿no? Retraso de 7 minutos o de 4 minutos o de 8 minutos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo no lo redondeas a 5 o 10 o algo así? O sea, ¿cómo no lo estimas? ¿Cómo sabes cuánto va a ser? Digo, pues no sé, como que se me viene. O sea, ya más o menos conozco mi ruta, sé cómo va a ser. Además, el transporte también tiene horarios bastante, pues muy precisos, ¿no? Pero en general hasta estimo cuánto tiempo me va a tomar caminar de un lugar a otro, si son 200 metros, si son 400 metros. Cada checo, por ejemplo, les va a ser capaz de decir en cuánto tiempo, por ejemplo, recorre cierta distancia en bici o caminando. No sé si lo han visto. Pero como aquí somos muy dados a caminar, a hacer caminatas a pie, o ir en bici, son unos deportes nativos así, bueno, checos totalmente. Entonces, no sé si han visto que la gente les estima con mucha precisión en cuánto tiempo va a ser capaz de recorrer cierta distancia, ¿no? Sabemos en cuánto se camina 1 kilómetro con niños que caminan lento, en cuánto se recorre 1 kilómetro caminando cuando uno va así rápido con buenos zapatos, cuando uno va a ritmo paseo y etcétera. Y todo esto forma parte, digamos, de esa cultura de tiempos, donde el tiempo tiene mucha relevancia. Entonces somos muy buenos estimando tiempos y con una precisión yo diría hasta admirable en muchos casos. ¿Sí? Ese reloj interno, pues. Muy bien. Ahora quería nada más explicarles un poquito de dónde viene esta puntualidad, porque eso no viene de la nada, ¿no? O sea, yo diría que estos países de Europa del Centro, que la República Checa cuenta como el corazón de Europa, ¿no? Entonces no somos el este aún, somos el centro. Pero también pues todos los países circundantes, Austria, Alemania, pues ya ahí empieza el Benelux, ¿no? Empieza Francia del Norte. Y bueno, todos estos países sí son bastante famosos por su puntualidad históricamente, ¿no? Incluso ya, siglo XIX, etcétera. Si alguien ha leído, por ejemplo, la filosofía alemana, se va a dar cuenta de la puntualidad hasta en el lenguaje, ¿no? O sea, la precisión y todo. Hay como una fascinación con la precisión y a la expresión como precisa y puntual. Entonces, yo digo que es parte de la cultura de la región, de Europa del centro, del este, perdón, del oeste y etcétera. Pero en Chequia también tiene como sus razones históricas más particulares y más locales, ¿no? Entonces, ustedes saben que antes del 1989, pues aquí teníamos un régimen socialista que estaba muy pues ligado a la URSS de aquel entonces. Entonces, durante ese régimen, la verdad, la vida, pues tanto colectiva, pero también personal en muchos casos,
estaba como bajo el control institucional que exigía mucha puntualidad, ¿sí? Mucha disciplina estricta sobre los horarios. En el trabajo, por ejemplo, los turnos, ¿sí? O las filas, porque luego se esperaba para hasta objetos más cotidianos, ¿no? Que llegaban a las tiendas, los diferentes permisos y etcétera. Entonces, de ahí viene, digamos, esa educación que se les inculcaba a la gente en esa época ser puntuales porque por razones, digamos, institucionales, como funcionaba el país, no era posible de otra forma. Entonces, por ejemplo, hay personas mayores que les van a decir que cuando iban al trabajo en esa época del socialismo, entonces que les tocaba entrar, por ejemplo, al trabajo a, no sé, a las 3:08, por ejemplo. Y si no estaban a las 3:08, pues ya tenían problemas, ¿no? Entonces eso sí fue como un factor que nos educó mucho para tomarlo en cuenta y luego se iba obviamente trasladando también a otras áreas de la vida pues más personal, ¿no? Lo otro, la escuela también, mucha puntualidad en la escuela, en eso creo que también coincidimos con países latinoamericanos. Si he visto puntualidad en alguna parte en Latinoamérica ha sido en las escuelas. Los niños entran a cierta hora, salen a cierta hora y no les toleran gran cosa. Y pues yo digo que es muy parecido, ¿no? Aquí y allá. Pero aquí sí hubo como realmente una condición muy fuerte históricamente hablando. Y bueno, luego tras la transición al capitalismo a partir de los años 90, después de la caída del régimen, entonces ahí obviamente el capitalismo pues es una ideología y un modelo económico que está pues basado en la precisión, ¿no? En la precisión, en el cálculo, en la eficiencia y etcétera. Entonces yo digo que se fortalecieron esos valores de la época anterior a través de esa transición económica hacia el capitalismo, ¿sí? Entonces la organización, la eficiencia, todo eso se convirtió en valores claves en el ámbito tanto laboral como social, ¿sí? Entonces de ahí viene más o menos esta obsesión. Bueno, y aquí les quería leer un trocito de un texto. Estaba viendo en internet testimonios y diferentes pues sí, situaciones que la gente comparte. Y hay una señora que publicó en una página web que se llama Los I60, que dice: este país no solo es para los jóvenes. Y ahí las personas de tercera edad comparten cómo era su juventud y cómo ha cambiado la cultura, y se me hace una página muy linda en este sentido. Y ella describe su vida con las siguientes palabras, y escribe muy lindo, así que dije, ok, les voy a poner un trocito. El texto tiene como 5 páginas, pero yo escogí solamente lo que me convenía aquí, ¿no? Y dice, bueno, v zajetí dochvilnosti a nedochvilnosti significa en el cautiverio de la puntualidad y la impuntualidad, ¿no? Como ella se movió entre dos épocas, una que era muy estrictamente enfocada en la puntualidad, y la época actual, que es un poquito más relajada, ¿no? Que hoy en día los jóvenes ya se toman todo mucho más con calma que en las generaciones anteriores. Entonces, la señora Vladislava dice: me considero una persona bastante puntual. Tal vez heredé esta característica, pero sin duda también fue moldeada por el entorno en el que crecí. En nuestra familia, los compromisos y horarios acordados de antemano simplemente se respetaban. Llegar tarde se consideraba descortés. Solo ocurría en casos realmente excepcionales y por lo general por una razón seria. Y siempre iba acompañado de una disculpa. Mis padres salían a trabajar a la misma hora todos los días de su vida y regresaban del trabajo a la misma hora. Esta regularidad la percibía ya de niña, y cualquier desviación inesperada me inquietaba. Esperaba a sus papás a regresar a la hora exacta del trabajo, ¿no? Y cuando no llegaban, hasta se ponía muy ansiosa la niña. Y dice: a las visitas al médico o a la iglesia siempre llegábamos un poco antes. Sería una vergüenza si alguien tuviera que esperarnos o si interrumpiéramos a los demás con una llegada tardía. Solo al tren íbamos con media hora de antelación, porque ese no iba a esperarnos. Estos hábitos poco a poco se volvieron parte de mí. Cuando empecé a decidir por mí misma sobre mi puntualidad, siempre contaba con un pequeño margen de tiempo. Aburrido, ¿verdad? Pero práctico. Así es como ella lo ve.
aquí el siguiente tema es el de la planificación, porque no solamente se trata de ser puntuales para llegar a una cita, sino que se trata de saber hacer planes con eficacia. Eso es parte de la noción checa del tiempo, ¿no? Entonces, unos como lineamientos de lo que pasa aquí respecto a los planes, cómo se planifica. Primero, los checos planifican su vida y eso les da la sensación de estabilidad y seguridad. Seguramente han visto eso con sus amigos, familiares o simplemente observando a la gente alrededor, colegas. Uh-huh. Que nos gusta como prevenirnos y saber qué vamos a hacer cuándo. Entonces, por ejemplo, mi hija de 11 años va a cumplir años el próximo mes. Bueno, este mes, pero hasta finales. Entonces, digamos que aún tenemos como casi 4 semanas de tiempo, ¿no? Yo hice las invitaciones hace 2 semanas y mi niña las llevó a la escuela para entregar a sus compañeritas para poderlas invitar a la fiesta, ¿no? Y resulta que desde ese día me empezaron a ir confirmando los papás de las niñas y decían, oigan, lo siento, pero para ese día ya tenemos algo. Estamos hablando de 5 semanas más adelante, ¿sí? Ellos ya saben que van a ser el sábado tal, cuando yo tengo prevista la fiesta de mi niña, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, la gente planifica meses antes, incluso cosas tipo, vamos a visitar a la abuela, o cosas tipo, vamos a salir a conocer tal castillo, ¿no? Todo lo planifica, ya tienen planes. Entonces, aquí realmente hacer algo en el último momento, o invitar en el último momento, no es que esté mal visto, así como se nos ocurrió que vamos a hacer tal cosa, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero si quieren invitar a alguien, decir, oye, ¿te vienes? Se van a topar generalmente con que la gente ya tiene su tiempo estructurado, su tiempo organizado. Entonces le van a decir, oye, pues la próxima es que no me dijiste con tiempo, ¿no? Y eso es algo muy diferente a como yo lo conozco de México, porque en México la gente se decide desde cero. Así como que no piensa en gran cosa, pero a la mera hora como que les entran ganas y dicen, ah, pues ahorita vamos, a ver, marca a la tía tal y marca a tu prima y vámonos, ¿no? Y mañana nos vamos a la primera hora, por ejemplo, ¿no? O se van, simplemente 2 horas y se van. Entonces es como ese momento de emoción, como que se emocionan y en ese momento se deciden y se van, si es que pueden, ¿no? Eso en Chequia no funciona muy bien, digamos. Lo pueden hacer, pero no cuenten con que alguien vaya con ustedes porque todos ya van a estar ocupados en otras cosas. Sí, eso puede ser un choque. Ok. Y bueno, sí, o sea, nos da esa sensación de estabilidad y seguridad, como que podemos como controlar el tiempo un poquito y saber qué es lo que va a pasar, bueno, mientras no suceda algo inesperado, pero generalmente como la gestión es buena, al menos que suceda algo totalmente raro, realmente sí llegamos a plasmar nuestros planes, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para planificar las vacaciones, los checos reservan hasta 1 año antes y reservar medio año antes es totalmente normal. Apenas me pasó una catástrofe, ¿eh? Porque mi primo va a cumplir 50 años. Lleva medio año planificando la fiesta, porque 50 años, no sé si saben, pero aquí los cumpleaños se miden si son de números redondos o números impares, ¿no? Entonces, bueno, pero no redondos. Eso significa que si una persona cumple un número de años que termina con 0 o con 5, es como algo muy importante, ¿no? Si cumple, por ejemplo, 43, pues no importa tanto, pero si cumple 40, 50 o 45, ya se considera algo digno de un mayor festejo, ¿no? Entonces mi primo va a cumplir 50. Y me mandó un mensaje hace probablemente como 3 o 4 meses o hasta más. Yo ese mensaje no me acuerdo haberlo recibido, sino ya lo habría apuntado en mi agenda. Y resulta que ya dentro de 2 semanas es el evento y yo ya tengo planificada otra cosa porque no contaba con eso, ¿sí? Una tragedia. Ahora no sé qué hacer. Tendré que mover mis planes porque no hay forma de no llegar a esa fiesta, ¿no? Después de medio año de planificación, ¿cómo le van a decir que no? Va a ser algo muy grande. Entonces, para que se den cuenta, incluso para un cumpleaños, medio año antes. Y bueno, para vacaciones tipo, nos vamos 15 días a una playa, a Croacia, Grecia, a Egipto, no sé. Pues realmente, si ustedes quieren agarrar una buena oferta, si quieren realmente agarrar el lugar donde quieren ir, el hotel que sea de su agrado, con los precios que sean buenos,
no hay forma de esperarse demasiado, porque si quieren pedir sus vacaciones, aunque sea un mes antes, ya no van a encontrar nada, pero va a estar ocupado o van a tener que agarrar lo que haya, porque ya habrá sido filtrado, porque ya casi todos compraron lo que querían y lo que queda, pues ya, no. Entonces, para planificar vacaciones, prácticamente uno termina sus vacaciones de verano y casi casi está pidiendo las del año que viene. ¿Sí? Bueno, al menos que quieran improvisar y no les importe mucho a dónde van a ir y entonces pueden ser flexibles. Pero si tienen una idea clara a dónde quieren ir y en qué condiciones, realmente sí se tienen que poner las pilas y planificar con todo. Uh-huh. Bueno, otra regla cultural que he observado mucho es que cuando se planea algo en Chequia, no se confirma un poco antes para ver si el plan sigue en pie. ¿Sí? Será por sentado que se va a llevar a cabo. Entonces eso me pasa mucho con mis alumnos, por ejemplo, de procedencia latinoamericana, que no viven aquí, porque si vivieran aquí ya se habrían dado cuenta, pero los que viven allá, México, Argentina, Cuba, por ejemplo, y entonces ellos están acostumbrados desde su cultura, y entiendo porque yo también lo viví en México de esta forma y también lo hacía, que un poco antes del compromiso que hay, uno manda un mensaje y dice, oye, siempre sí, ¿no? O sea, sí nos vemos, sí, todo sigue. Y entonces puede ser que sí o puede ser que el plan ya no, dice, no, ¿qué crees? Que tuve un percance, ¿no? O sabes qué, es que tengo otro compromiso, ¿no? Y ya, entonces dices, ok, pero al menos pregunté y al menos no llegué allí como tonto y sin que me esperaran, por ejemplo, ¿no? Entonces se confirma siempre para que todos estén en el entendido y se confirma un ratito antes. Ajá. En cambio, en Chequia hacer eso es una pérdida de tiempo. Yo también antes lo hacía cuando me regresé de México después de pues, una década y media de vivir allí, como que estaba en mi sangre ya, eso. Entonces siempre cuando tenía una cita con alguien o lo que sea, tenía que mandar un mensajito y decía, oye, sí te veo mañana, y la gente me decía así como, ajá, pues sí, ¿no? Es que así quedamos, y hasta que me di cuenta, ya no me acordaba yo, ¿no? Entonces, hasta que me di cuenta de que pues así no se hace. Tuve que yo refrescar mi memoria sobre mi propia cultura, porque cuando yo me salí de aquí, pues tenía menos de, pues sí, como un poquito más de 20 años, entonces ya no me acordaba de esos detalles. Y pregunta Cristian, entonces en Chequia no hay lugar para los indecisos. No, Cristian, los indecisos la tienen difícil. Pero cada indeciso se va a dar cuenta, pienso yo, que no le conviene y que lo que sí le conviene es decidirse lo que quiere y va a haber la ventaja en ello, ¿no? O si no, no creo que aguante por acá. Lo veo en mis amigos que son latinoamericanos y que dicen, pues ya, es que ya veo que sí. O sea, no puedo estar como en ese sí y no. Tengo que como decir, ok, opto por esta cosa o por esa otra cosa. Tengo que ser capaz de elegir, ¿no? Y al final como que les llega a gustar, pienso. Pero claro, o sea, es por ejemplo algo que en las culturas madre, en las culturas en Latinoamérica, pues sería complicado, porque la gente está configurada de manera distinta, ¿no? O sea, ahí sí, hasta tienes que ser indeciso. Porque si te haces muy deciso, como que apresuras a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces la gente en México me dijo, pero no me apresures? O sea, es que yo no sé si mañana sí o si no, o sea, no seas tan desesperada, cálmate, ¿no? Dije, ok, pues es que yo quería saber si lo vamos a hacer o no. Bueno, es muy chistoso comparar esas cuestiones culturales, cada uno lo entiende diferente. Uh-huh. Bueno, y finalmente, la cuarta regla, cancelar en el último minuto se considera falta de respeto, al menos que haya una razón seria para ello. ¿Sí? Entonces, cancelaciones no. Cancelaciones solamente si hay algo realmente muy fuerte. Si pueden cancelar, por ejemplo, un día antes, a lo mejor diciendo, oye, o sea, por ejemplo, no me siento bien, me dio gripa o me salió esta cosa y simplemente no la puedo mover, no sé, una consulta médica o algo realmente como fuerte, ¿no? Pero cancelar algo como 10 minutos antes o a la mera hora, que en México yo veo que es bastante frecuente, te digan, no, al final sabes que no, ya no puedo llegar, ya no llegaré, ¿no? Entonces, eso aquí está muy mal visto, la verdad, ¿sí? Porque se supone que la persona hasta se preparó para recibirte, ¿no? Cancelaciones diversas, tipo, por ejemplo, tengo una cita con mi psicólogo, con mi terapeuta, por ejemplo, ¿no? Y etcétera. Todo este tipo de cosas, si uno no llega, se llega a cancelar, digamos, pues esa cita. Generalmente ese especialista les va a cobrar por la cita porque pues ya tenía apartado ese espacio y pues ustedes si no avisaron con tiempo, él tiene que recuperar ese tiempo. O sea, como digo, tiempo es dinero, ¿no? Así lo vemos. Entonces, si ya tenía ese espacio apartado, los va a cobrar.
En México a veces sí, a veces no, ¿no? También, obviamente, también hay muchos espacios donde ya lo piden así, para pues, también motivar a la gente. Pero más bien lo que yo veo es que más bien van a comunicarse antes y decir, oye, confírmame la cita de mañana para estar seguros de que ustedes van a llegar. Y aún están como a tiempo para cancelar, ¿no? Eso es lo que yo he visto mucho con los médicos. En México, cuando yo ya estaba agendada para una cita médica, un día antes me llegaba a mi teléfono un mensajito y de muchos médicos diferentes, no, no era una excepción. Y siempre me preguntaban que si sí sigue en pie la cita de mañana, que ellos cuentan conmigo, pero no saben si yo cuento con ellos, ¿no? Entonces, creo que son como dinámicas culturales diferentes. Aquí no, aquí sí es bastante estricto. Aquí se tendría que pagar en el caso de una cancelación en el último minuto. Ok. Y bueno, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Se acuerdan que la primera vez, bueno, cuando empezamos este curso, nuestro primer tema fue el de kutilství y vychytávka? Y estábamos platicando de esa, digamos, no sé, afición o cómo llamarlo, o esa fascinación de los checos por lo práctico, para que las cosas sean funcionales, para que marchen bien, para que haya eficiencia, ¿no? Yo diría que nuestra actitud hacia los tiempos tiene que ver con eso, o sea, que no son fenómenos separados, sino que están de alguna forma entrelazados, uno tiene que ver con el otro, ¿no? Entonces, la relación con el tiempo está relacionada con el valor que la sociedad checa atribuye a la practicidad, la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y aquí una cosa importante, predecir los problemas. No solamente nos gusta resolver los problemas, sino predecirlos para que nunca llegaran a existir. Entonces la gente es muy buena tomando precauciones diversas para que no les pase algo indeseable, como llegar tarde, por ejemplo, ¿sí? Por eso los tiempos se indican con precisión y existen frases, si existen, o sea, indefinidas, como tipo al ratito, ahorita, ¿no? El famoso ahorita, za chvilku, ¿no? Que se dice za chvilku, literalmente dentro de un ratito. Pero estas frases que no comunican como el tiempo preciso, tiempo concreto, no se utilizan para acordar planes, porque ya sabemos nosotros que no significan nada. Es que no tienen como contenido, no tienen significado por sí mismos. Za chvilku es muy subjetivo, o sea, eso puede significar cualquier cosa, 10 minutos, 15 minutos, según 20, media hora, según como quien lo vea, ¿no? Entonces, tenemos esa fraseología, pero nadie la usaría para hacer planes, ¿sí? Y ningún checo se lo va a aceptar porque por mucho que le digan, ah, pues sí, en un ratito llego a tu casa, o ¿cuándo regresas? Ah, en un ratito. Pues no, no se lo van a aceptar. Le van a decir, ok, pero ¿a qué hora? O sea, exactamente a qué hora llegas para estar aquí a esa hora, ¿sí? Entonces es interesante como el mismo lenguaje realmente nos forma respecto a cómo vamos a percibir los tiempos. Si tenemos muchas palabras que están muy altamente pues, usadas en la sociedad que tienen un valor como disperso, como el al ratito o ahorita, que no dicen gran cosa, pero todos los usan, y si la gente se acostumbra, como que eso diluye un poquito la noción de tiempo. ¿Por qué? Pues porque la cultura lo permite, o sea, está bien. Pero, por ejemplo, en la cultura checa eso es como... no nos da sentido, o sea, y no nos sentimos seguros. El checo siempre busca seguridad, sentirse protegido, sentir que las cosas van a ir bien. Es medio controlador, ¿no? El checo. Entonces, ese tipo de frases, como a ratito ahorita, pues nos hacen sentir inseguros. Es que no me está diciendo nada, o sea, es una inseguridad, una incertidumbre, ¿ahora qué hago? ¿No? Y eso es estresante. Bueno, y ahora, la mejor forma de precaución, porque como dije, predecir los problemas es una estrategia muy usada en esta sociedad, entonces la mejor forma de precaución es llegar un poco antes, ¿sí? Por ejemplo, dice otra persona, dice, para mí la puntualidad es algo natural, vaya a donde vaya. Prefiero esperar un rato o dar un paseo antes que llegar tarde, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que las personas, para prevenirse, prefieren así como sacrificar su propia comodidad, porque van a salir un poco antes de su casa y a lo mejor tendrán que esperar 10 minutos frente a la casa de su amigo, por ejemplo, o frente al consultorio médico o lo que sea, pero prefieren eso a pasar por la pena y por el estrés de lo que implicaría si llegaran tarde. Entonces, prefieren esperar a que se produzca ese tipo de situación. ¿Sí?
Bueno, pregunta Cristian. ¿Te van a preguntar cuánto es un ratito? Sí, sí, probablemente te van a preguntar porque el checo no se da como por satisfecho con eso, entonces probablemente van a estar como confusos y te van a decir, oye, pero entonces, ¿a qué hora? ¿Sí? Dice, ok, pero ¿a qué hora? Probablemente te van a insistir porque si no, no saben cómo organizar su cabeza por dentro. Es que el término no tiene como gran, pues nada, ¿no? Entonces sí. Yo, por ejemplo, lo que hacía antes con mi pareja, lo hacíamos así. Cuando él me decía, al ratito, por ejemplo, ahorita llego, o cualquier cosa, yo le decía, ok, pero ¿es el ahorita checo o el ahorita mexicano? O sea, tú dime cómo lo estás pensando, ¿no? Si me dijo ahorita checo, sabía que en 5 minutos llega, porque estaba cerca, ¿no? O sea, ahorita. O sea, para nosotros, Ned, de hecho, al ratito, al ratito. Al ratito se lo voy a compartir porque vamos a tener una diapositiva dentro de muy poco, por eso lo dije. Pero hay una palabra que dice hned. Sí. Okamžitě. Todo esto son sinónimos. A ver, necesito poner teclado checo. Ahí está. Entonces, okamžitě, por ejemplo, que significa inmediatamente, o sea, ahora mismo. ¿Sí? Entonces, no sería tanto ahorita, sería como ahora mismo. Hned, okamžitě. ¿Sí? Teď hned, ahora mismo también. Son diferentes modalidades de lo mismo. ¿Sí? Entonces eso como que nos da cierta sensación de urgencia. O sea, ok, no te digo exactamente en cuántos minutos, pero va a ser casi inmediatamente. Entonces no te me desesperes, no te voy a tener esperando mucho tiempo. ¿Sí? Y entonces si yo le preguntaba eso a él, pues él me decía, ok, en el sentido checo, ya casi llego, ya estoy aquí, yo sabía que ya estaba a la vuelta, ¿no? Y si me dice, pues mexicano, digo, ok, tómalo con calma. Y ya no presionaba, ¿ok? Bueno, vale, y ahora la situación que a todos nos atemoriza, de alguna forma. ¿Qué hacer cuando traes retraso? Porque si es que sucede, pues ¿qué hago para no quedar mal con los checos, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, la tolerancia suelen ser como unos 5 minutos, pero, ojo, para una como reunión con amigos o con familia, ¿sí? Entonces, generalmente si traes un retraso entre 1 o 5 minutos, eh, está mejor avisar, siempre es mejor avisar, aunque tengas unos 3 minutos de retraso es mejor avisar, pero si no lo haces, como que se va a tolerar, ¿sí? Pero está mucho mejor visto, si van tarde, es mucho mejor avisar antes y predecir el retraso. No se esperen a que se produzca el retraso para luego decir, 5 minutos después de la hora, ¿qué crees que apenas voy en camino? ¿No? Ya me bañé, pero ya voy en camión, ¿no? Por ejemplo. Eso no está muy bien visto. Lo que está mejor visto es que cuando ya se están acercando a su destino y se dan cuenta de que van a tener retraso, que estimen cuánto retraso tendrán y se lo comuniquen al anfitrión de antemano para que no se esté esperando a la mera hora, sino que se pueda relajar. Y así quedaron bien. Entonces, sí, no hay problema. Calculo, ya sé que voy a llegar tarde, mi retraso será de tantos minutos. ¿Sí? Y bueno, aquí de hecho hay un apunte sobre lo que les decía, ¿no? Que los chicos tenemos un sexto sentido para estimar tiempos y que las personas a menudo no redondean los tiempos, sino que estiman el tiempo de llegada exacto. Como por ejemplo decir, voy a estar retrasado unos 7 minutos, budu mít 7 minut zpoždění. Esa es una buena frase que se pueden aprender. Budu mít significa voy a tener. Mít significa tener, creo que ya lo saben, ya lo habíamos visto. Budu es la forma de yo para decir futuro, y cuando uso budu con mít significa pues tendré, ¿no? O sea, ya es meter ese verbo en futuro. Entonces, ese es el budu mít, y luego 7 es 7, minut es minutos, ¿no? Y zpoždění es retraso. ¿Sí? Entonces esa frase les puede ser útil. Muy bien. Vale, y aquí tenemos el lenguaje de la puntualidad. Como les decía, les dije, ahorita se la doy y no tardé ni 3 minutos. Así que aquí estamos. Y bueno, entonces, ¿qué palabras pueden usar ustedes que son como muy nativas, que se usan en el lenguaje cotidiano? Brzy significa temprano, ¿sí? O pronto. ¿Sí? Entonces, brzy. Su contraparte sería pozdě, que es tarde. Brzy, pozdě.
Luego tenemos la palabra včas, que ya lo habíamos comentado, včas, a tiempo. Y luego tenemos diferentes matices. Entonces, por ejemplo, později significa más tarde. Por ejemplo, voy a llegar más tarde de lo que esperaba, ¿no? Entonces, později es una palabra comparativa. Pozdě, tarde, později, más tarde. Y por ejemplo, dřív significa más temprano. Entonces, si tenemos brzy, que es temprano, su forma comparativa, es decir, más temprano, va a sonar diferente. Y eso será dřív. Entonces pueden decir, přijdu brzy, llegaré pronto o llegaré temprano. Přijdu pozdě. ¿Sí? El přijdu es llegaré, no přijít. Ya habíamos visto, se lo estoy mandando por el chat, ya habíamos visto el verbo přijít, que se conjuga igual que el verbo jít, solo le pegan el při al inicio. Y entonces pueden decir, přijdu, yo llegaré brzy, temprano, pozdě, tarde. Přijdu včas, si voy a estar a tiempo. Přijdu později, llegaré más tarde de lo previsto, ¿no? Přijdu dřív, llegaré más antes, que también nos pasa. Y ahora, přijdu kolem, y eso es alrededor de, ¿sí? Alrededor de, y eso es cuando ustedes no quieren estimar, o sea, no lo pueden decir exactamente porque saben que va a haber un margen de error. Entonces pueden decir kolem, y en un momentito les voy a enseñar exactamente cómo acomodar esa frase, ¿sí? Entonces, alrededor de cierta hora, un poquito como un más o menos, ¿no? Kolem. Porque sí también se entiende que, por ejemplo, cuando alguien depende de factores externos, como por ejemplo va a tomar varios camiones que tienen que, ¿no? Por ejemplo, un tren, luego un camión, luego caminar, y hay un margen de error allí porque los trenes pueden estar retrasados, ya sabemos lo que puede pasar. Entonces ahí se entiende, ok, o sea, yo estimo a esta hora, pero dependiendo de las circunstancias, no depende de mí, yo te aviso, kolem, alrededor de tal hora. ¿Sí? Luego, lo contrario a kolem sería přesně, que es exactamente un punto, přesně, exactamente a tal hora. Luego tenemos la famosa časová rezerva, la que ya les había comentado, časová rezerva, reserva de tiempo, es el margen de tiempo que dejamos para prevenirnos y no llegar tarde. Luego tenemos na poslední chvíli, en el último minuto. Y na poslední chvíli significa que llegamos puntuales pero sin margen de tiempo. ¿Sí me explicó? ¿Sí? O sea, significa llegar a tiempo, pero llegar así como corriendo. Aquí decimos con la lengua en el chaleco, así como, ¿no? Eso, como un perrito que está jadeando. Entonces uno llega, pero sí, o sea, llega todo sudado, todo jadeando, pero llega a tiempo, llega en el último minuto. Un chico más decente llegaría obviamente unos 5 minutos antes, se relaja y luego entra fresco y tranquilo, ¿sí? Ok, y finalmente el plus minus, ¿sí? El plus minus que es más o menos, literalmente el más y menos, que también significa alrededor de, entonces sería algo como kolem, parecido, ¿no? Plus y minus. Perfecto. Entonces, continuamos donde lo dejamos. Entonces dijimos que para usar el lenguaje de puntualidad de manera precisa, pues o podemos decir, bueno, kolem, alrededor de, cuando no nos queremos comprometer con una hora exacta, o podemos decir přesně, que es en punto, ¿sí? Ahora, lo que les quería dar aquí es una indicación de horas, ¿sí? Entonces, si quisieran decir kolem, ¿cómo se va a decir la hora? Ustedes saben probablemente que yo también les había adelantado unas ideas al respecto, que los sustantivos, números, adjetivos, pronombres están sujetos a algo llamado declinaciones o casos. Entonces, esas palabras pueden transformarse para tomar diferentes funciones en la oración. Es lo que va a pasar también con las horas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para decir alrededor de cierta hora, llego más o menos a tal hora, por si no se quieren comprometer. Entonces sería kolem jedné, alrededor de la una, kolem druhé, alrededor de las dos. ¿Sí? Y así podemos seguir. Třetí, alrededor de las tres. Čtvrté, alrededor de las cuatro. Y así sucesivamente. Yo les voy a compartir esas presentaciones por si ahorita no lo quieren copiar todo,
Entonces no se preocupen. Ya sé que tardé un poquito con las anteriores, pero ya, este fin les comparto todo lo que faltó. Entonces ya lo tendrán para su referencia. I bueno, asi vamos entonces kolem jedné, kolem druhé, kolem třetí, kolem čtvrté, kolem páté, kolem šesté, kolem sedmé, kolem osmé, kolem deváté, kolem desáté, kolem jedenácté a kolem dvanácté. ¿Sí? Son las 12 horas, 12, porque pues luego se empieza a repetir, ¿no? Entonces ya, la 1 de la mañana y etcétera. Entonces no podemos llegar a más de 12, al número 12, ¿sí? Eso es alrededor de. Ahora, přesně, es decir, en punto, přesně va a ir con la preposición v. Y eso va a hacer que la palabra que sigue, el número de la hora, se cambie ligeramente. Entonces, přesně v jednu, a la hora en punto, o exactamente a la 1, ¿no? Přesně v jednu, přesně ve 2, přesně a las 2, exactamente a las 2, přesně ve 3, přesně ve 4, přesně v 5, přesně v 6, přesně v 7, přesně v 8, přesně v 9, přesně v 10, přesně v 11 y přesně ve 12. Si hay v o v, no se preocupen mucho, eso es para fines de pronunciación. Y ahí pueden ver que přesně en punto va entonces con esa preposición v y después va prácticamente, salvo la palabra jedna, que cambia en jednu, realmente todos los demás números se mantienen como ustedes ya lo saben. Me imagino que ya se saben esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así tal como lo conocen. Entonces 2, 3, 4, 5, o sea, es la forma básica del número, entonces ahí no hay problema, ¿sí? Donde cambia un poquito es en esa palabra kolem, que lo cambia en otro caso, pero no se preocupen mucho por ello en este momento. Y finalmente, en medio tenemos unas frases como para iniciar una oración con esta información. Entonces, nos vamos a ver o nos vamos a encontrar, potkáme se, nos vamos a encontrar, o uvidíme se, nos vamos a ver. Y ya ponen kolem jedné, por ejemplo, nos vamos a encontrar alrededor de la 1. Potkáme se kolem jedné. O nos vamos a ver, nos veremos exactamente a las 2. Entonces, uvidíme se přesně ve 2. Ya se lo pueden ir combinando según lo que necesiten. ¿Ok? Y ahora, pues, lo que me interesa es que podemos platicar un poquito sobre el transporte público, el sistema de transporte público, porque una gran parte de lo que es la puntualidad en Chequia está plasmada o expresada a través de los horarios de transporte. Seguramente los que viven aquí ya lo han visto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un testimonio de una persona que se considera impuntual a la checa y que dice, me costó bastante trabajo volverme puntual. Un poco me empujó en esa dirección el hecho de viajar, el miedo a perder algún medio de transporte. Entonces, una persona que se considera impuntual dice que no le quedó de otra, básicamente, que hacerse más puntual o respetar al menos en esa área los tiempos, porque si no se le iban a ir los autobuses y los trenes y nunca iba a llegar a ningún lado. Entonces dice que eso la empujó en la dirección de puntualidad, ¿no? Como que el mismo sistema los entrena de alguna forma, porque no hay forma de llegar y hacerla así al camión, ¿no? Porque pues en México es más intuitivo, uno llega y espera a que pase el camión y lo para donde necesite, pero aquí tienen que llegar a la parada con la exactitud al minuto, ¿sí? Entonces una vez me pasó que el tranvía que yo iba a tomar se me adelantó como 30 segundos realmente y pues yo ya no llegué y me sentí muy traicionada. Dije, no, pues él tendría que haberse esperado para salirse de la parada a la mera hora. No sé por qué se salió antes, a lo mejor porque pues, quiso ganar un poco más de tiempo. Eso es algo totalmente inaudito en Chequia. Fue un caso tan extraño que hasta se lo tuve que compartir a mi familia diciendo, ¿qué creen que me pasó? El tranvía se salió un poco antes. Sí, entonces, o sea, nada más para que se den cuenta cómo funciona la cuestión de exactitud en los horarios. Muy bien. Entonces, algo de vocabulario que les puede servir para hablar de transporte, eso sería, por ejemplo, la palabra vlak, tren, ¿sí? Vlak, y todas las palabras derivadas de ello, como vlakový, que significa de trenes, vlakové nádraží. Donde vean algo relacionado con vlak, pues ya sabrán, ¿sí? Autobús, pues autobús, México camión, ¿no? Tramvay, tranvía,
zastávka, parada, eso puede ser una parada de cualquier cosa, autobús, tranvía o tren también, zastávka. Ujú. Vlakové nádraží, estación de trenes. Ujú. Autobusové nádraží. Usamos la palabra nádraží tanto para autobuses como para trenes, ¿sí? Pero yo siento que se traduce más bien en Latinoamérica como terminal de autobuses, no como estación de autobuses, sino terminal de autobuses. No sé, probablemente varía por país, ¿no? No estoy segura, pero yo lo conozco de México de esta forma. Hlavní nádraží es la estación principal de trenes. Hlavní nádraží no lo he escuchado en relación con autobuses, porque como en Chequia los trenes son lo principal, de hecho ningún otro país del mundo tiene más ferrocarriles que nosotros. O sea, si hacemos la estadística por densidad, ¿sí? Cuánto territorio está cubierto con ferrocarriles, ningún país tiene más que nosotros. O sea, es muy densa la red de ferrocarriles. Entonces es más probable que viajen en tren que en autobús. Yo realmente en autobuses casi no viajo, casi no, o es tranvía o es tren, pero es más frecuente. Entonces, por eso también Hlavní nádraží, estación principal, como que será por sentado que es de trenes, porque las ciudades pueden tener diferentes tipos de como estaciones para trenes y una va a ser la más grande, como Hlavní nádraží Praha, ¿no? Porque también tienen Líbeň, también tienen Masarykovo, también tienen otros, ¿no? Pero Hlavní nádraží es el mero mero, el grande. Luego, jízdní řád, que eso es algo muy difícil de traducir al español porque no existe. Bueno, yo hasta lo busqué en el diccionario, dije, ¿cuándo dije en México jízdní řád? Es que, ¿cómo no hay? O sea, realmente no hay como listas fijas de horarios en que pasan los medios de transporte, al menos que sea, por ejemplo, algún autobús de larga distancia, ahí sí los hay, ¿no? Pero ahí más bien como está no sé, como que no es tan fácil encontrar ese término, como horarios de transporte o lista de horarios de transporte. En cambio, aquí es lo primero que uno busca, porque sin eso no se mueve a ninguna parte, solo se la van a pasar esperando a que pase algo, ¿no? Que pase un medio de transporte. Pero no podrán llegar a la mera hora, bueno, a la hora que ustedes necesitan tomarlo. Entonces, jízdní řád, ¿sí? Puede ser un librito, puede ser en internet, algo cliqueable, un PDF, donde ustedes buscan las salidas y llegadas. Ajá. Luego cestující o pasažér, cualquiera de estos dos. Pasažér viene de francés, cestující es de origen checo, ¿sí? Pasajero. Dospělý adulto, pasajero adulto y dítě, generalmente es dítě, así lo ponen, menor de edad, un pasajero menor de edad. Y dice Cristian, en Chequia el transporte tiene horarios de qué a qué hora pasa. Sí, es lo que acabo de decir, Cristian, lo de jízdní řád, básicamente. Sí, ahí puedes encontrar los horarios. Sí, puedes ver tanto las salidas en cada hora, como puedes ver también las llegadas a tu destino. Entonces no solamente tomas, digamos, el medio de transporte a cierta hora, sino que también ya sabes con precisión al minuto a qué hora vas a llegar a tu destino. Ok, y aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona el famoso i2.cz. Si lo tienen, ¿lo han trabajado alguna vez? O sea, ¿lo han ocupado? Bueno, algunos y otros no. Y a mí me gusta el i2, se me hace bastante confiable, pero claro, hay otros sistema de transporte integrado. Y bueno, entonces aquí les marqué como algunos términos clave, o sea, cuando se abre la página lo pueden buscar en un buscador normal de web, en la compu de escritorio, o pueden buscarlo como aplicación, lo pueden descargar de Play Store. Entonces ahí van a ver, por ejemplo, spojení o spoj significa la conexión, lo que conecta entre un lugar y otro. Que puede ser tranvía, tren o autobús, básicamente. O sea, algunas ciudades tienen trolebuses, pero es como una minoría. Son esas tres cosas, básicamente. Luego tenemos odkud, ¿sí? Odkud significa de dónde sale, ¿sí? Y luego tenemos kam, que significa para dónde va, a dónde va, ¿sí? Entonces, en esos buscadores van a poner de dónde van, para dónde van. Luego tenemos dnes, por ejemplo, si quieren buscar cuando sale ese transporte el día de hoy, pues van a poner dnes, si no ya lo ponen, lo mueven hacia el pasado, hacia el futuro. Ahora teď, ¿sí? Si quieren buscar lo más cercano,
o sea, cuándo es el próximo tranvía que sale, ¿no? Entonces van a ponerle teď. Salida, odjezd, llegada, příjezd. ¿Sí? Esas son como sus mantras, esas van a ser sus mantras para organizarse y buscar transporte. Y finalmente pouze přímá spojení, del lado izquierdo, abajo, solo conexiones directas por si alguien no quiere transbordar. ¿Sí? También hay posibilidad de buscar eso. Ajá. Y luego, aquí por ejemplo tienen algunas modalidades de cómo pueden buscar qué tipo de conexiones, SPOI, pueden buscar. Entonces aquí por ejemplo les puse conexiones de tren, ¿sí? En diferentes tiempos. Ajá. Entre ciudades, o sea, no alternando entre medios de transporte, o sea, dentro del mismo medio de transporte. Entonces, aquí lo que quería que vieran es, por ejemplo, ¿dónde está la flecha roja? La de arriba, dice odjezd bývá včas, eso significa suele salir a tiempo. Entonces, incluso donde sabemos que alguna conexión suele estar, por ejemplo, retrasada o no, o sea, se lo advierten, o sea, esa es la precaución que les decía, ¿sí? Porque con algunos trenes, por ejemplo, ya se sabe que en esas rutas normalmente se produce un retraso, que pueden pasar cosas, por ejemplo, en temporada de nieve, que pasa muchísimo, o sea, sí puede haber retrasos considerables y la gente se queja muchísimo de eso y a veces es por mala organización, a veces es por el clima, depende, ¿no? Entonces ahí como que ya por estadística saben que tan a tiempo va a llegar ese tren y ya se lo van a advertir, o sea, ese suele salir a tiempo, puedes confiar, ¿no? O ojo, porque aquí hay una alta probabilidad de que haya retraso, prevente. Entonces esa es la famosa precaución, ¿sí? Ahí dice también otras cosas, por ejemplo, la flecha de abajo dice celkový čas, ¿no? Tiempo total de viaje, para que puedas estimar cuánto tiempo vas a pasar sentado en el tren, si debes llevar comida, ¿ok? Sí, conexiones anteriores, conexiones posteriores, todo ese tipo de cosas. Y finalmente aquí tienen bueno, sobre todo para quienes no viven en Chequia, ¿no? Pienso que los que sí viven, pues no es nada nuevo, pero los que no viven, pues a lo mejor sí les va a interesar. Esos son conexiones mixtas, por ejemplo, tranvía, o sea, estoy en mi casa y quiero primero tomar tranvía a la estación de trenes y de ahí quiero tomar tren, por ejemplo, para Praga, ¿no? Entonces, ese sistema es integrado, esa aplicación, ¿no? Tiene un sistema integrado porque integra todo, o sea, hace las conexiones de todo tipo, o sea, les planifica el viaje completo con precisión a minuto, básicamente. Bueno, al menos que vayan en una línea de tren que suele estar retrasada, como podemos ver aquí. Aquí tenemos primero el tranvía número 3 que me va a llevar del centro de la ciudad, donde vivo, digamos, ¿no? A Hlavní nádraží, que es la estación de trenes principal, y de allí voy a tomar el RegioJet, digamos, ¿no? Solo que odjezd bývá zpožděn, significa suele traer retraso, ¿sí? La salida suele estar retrasada, literalmente, lo que dice. Entonces ahí, pues ojo, porque entonces, ¿qué es lo que le voy a decir a la persona que me está esperando en Praga si es que alguien me va a recibir? Voy a decir, přijedu kolem. Voy a decir, voy a llegar alrededor de tal hora porque mi tren puede ser que, ¿no? Y te aviso, ¿no? Dám ti vědět. ¿Sí? Eso también es importante, se lo voy a mandar por chat, no sé por qué no lo había incluido en la presentación, pero bueno, nunca es tarde. Dám ti vědět, ¿sí? Significa te daré mi conocimiento, o sea, te daré conocimiento, es decir, te avisaré, te voy a avisar, o te voy avisando, ¿sí? O también puede ser dáme si vědět, que significa nosotros nos vamos a como mantener en conocimiento, es decir, estaremos en contacto, nos vamos avisando cómo va la cosa, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante que lo sepan, la gente lo dice todo el tiempo, dám ti vědět, o dáme si vědět entre nosotros, ¿sí? No nos vamos avisando cómo va la cosa y siempre con antela, no a la mera hora para pues, respetar los tiempos de quien me espera.